se me ha faltado una letra, y recomendaciones, tiene pues también su metodología, ¿no? Tiene su propia dinámica que es importante tomar en cuenta. Ahí lo tenemos. Bien, una mirada rápida previo a esto es al trabajo que hemos desarrollado, ¿no? El proceso de investigación que nos hemos abocado desde el inicio con el plan, ¿no? Hemos combinado todo un diseño, hemos establecido toda una serie de componentes en base a la naturaleza, el tipo de investigación, en este caso en base al enfoque, al diseño. Hemos planteado un enfoque cuantitativo, hemos hecho un diseño no experimental, otros han hecho cuasi experimental, ¿no? Pero dentro del enfoque cuantitativo, casi todos han considerado todos estos elementos que acá ustedes observan, ¿no? Hipótesis, tema, las preguntas de investigación, los problemas que han surgido, articulado los objetivos, marco teórico, proceso metodológico, resultados, en fin. Ahora ya estamos en la parte de los tres últimos elementos: resultados, conclusiones y recomendaciones. Como toda tesis cuantitativa, todo es riguroso, ¿no? Una etapa condiciona el paso de la otra etapa, y así de manera ordenada vamos avanzando en un proceso metodológico también riguroso, ¿no? Donde cada paso condiciona al otro. Finalmente, pues, todo termina o aterriza en resultados, finalmente en conclusiones y recomendaciones. Y esas conclusiones, recomendaciones como resultados, tienen que estar, como ya le dije de un comienzo, adecuadamente articulados, respondiendo a las preguntas de investigación y sobre todo señalando el logro de los objetivos que nos hemos planteado. En base a los verbos que hemos señalado, tenemos que demostrar que en efecto, si hemos planteado determinar, tenemos que haber determinado resultados, cifras, tenemos que especificar qué cosas hemos determinado, ¿no? Y las conclusiones también tienen que estar orientados en función al objetivo y al verbo que hemos utilizado, ¿no? Si hemos utilizado como verbo determinar, tenemos que decir entonces como conclusión, se ha determinado tal cosa. Entonces, ¿ves? Son pequeños trucos, pequeños tips, como se dice, parecen insignificantes, ¿no? Pero sin embargo, te permite darle consistencia, coherencia, articulación, desde los componentes del plan hasta los elementos finales del informe o el borrador de tesis. De igual manera, entonces, en las hipótesis también, ¿no? Y echando de mano el marco teórico y luego los antecedentes que hemos tomado en cuenta para el desarrollo de nuestro trabajo. Consecuentemente, todo esto es un proceso metodológico, en efecto, donde hemos utilizado metodologías para reflexionar, para inducir, para abstraer, para hacer análisis, para hacer comparaciones, etc. De repente hemos usado metodologías inductivas, deductivas, para hacer abstracciones, inferencias, en fin, porque lo que se trata en este trabajo de investigación, además de mostrar resultados, es procurar también hacer algunas inferencias y construir algunas teorías que nos permitan servir de contribuciones en el marco teórico, en el marco para futuras investigaciones, ¿no? Y al mismo tiempo para que puedan ser estas contextualizadas y aplicadas también en diversas realidades. Entonces, todo ello implica, pues, hacer el análisis de resultados, en las cuales ustedes ya, pues, han avanzado mucho, ¿no? Ese análisis de resultados tiene que estar, como les dije, pues, teniendo en cuenta las hipótesis que han planteado, los objetivos, los problemas que han señalado, si responden a las preguntas de investigación, si se alejan, se acercan, en qué medida los resultados son pertinentes o de repente no responden adecuadamente a la pregunta de investigación, o quizás no están alineadas, porque pasan eso, ¿no? Hay investigaciones que a veces los resultados difieren de
de las hipótesis, o a veces no encajan adecuadamente con los resultados. Entonces ya no significa que la tesis no valga, ¿no? Sino que es más complejo justificar por qué ha salido de esa manera. Es más complejo porque al final tienes que en la discusión buscar también antecedentes que te respalden, ¿no? Que hayan habido investigaciones similares que hayan pasado por las mismas circunstancias y que esos autores hayan explicado por qué, debido a qué factores se han presentado estas incongruencias, ¿no? En los resultados, por ejemplo, en las confiabilidades, en las pruebas de hipótesis, o no se ajusten un poco a los objetivos, o por último, a las hipótesis, a los problemas, en fin. Entonces, eso es importante en el análisis tomar en cuenta. Una vez que el análisis ustedes que ya han trabajado, van a tener resultados. Resultado 1, resultado 2, resultado 3, etcétera, ¿no? Seguro los resultados están en función, primero, de la confiabilidad, ¿no? El alfa de Cronbach que han encontrado, pues se establece el nivel de confiabilidad de sus instrumentos, los ítems, las preguntas, que le va a dar el grado de pertinencia, ¿no? El grado de consistencia del instrumento que han aplicado, ¿no? Y consecuente la confiabilidad también de los resultados. Entonces, cada resultado definitivamente de la mano con el objetivo debe de llevar a una conclusión. Entonces, los resultados que obtengamos implícitamente tenemos que relacionar o agruparlos en función de los objetivos que tenemos. Porque si tenemos, como les digo, por acá también se señala al final con mayor detalle, fíjense, ahí está, análisis de resultados de la investigación. Finalmente, los resultados son productos de procesamiento, y eso lo sabemos muy bien. Es un proceso de análisis documental o de conceptos, se expresan a través de enunciados en forma declarativa, eso ya lo están haciendo ustedes. Es un análisis descriptivo, explicativo, interpretativo, en base a las cifras, a los cuadros que ustedes han elaborado, que la doctora les ha entregado. El resultado debe de relacionarse, las cifras tienen que hacerse, las interpretaciones y el análisis tienen que ustedes prácticamente hacer hablar esas cifras, no a partir del criterio de repente objetivo o subjetivo, objetivo en base a los hechos que han encontrado, a las apreciaciones o percepciones que ustedes tengan, o también sino subjetivo, sino fundamentalmente aquí, además de eso, lo que vale es que esos resultados tengan el sustento, la argumentación, tengan el respaldo teórico, es decir, un resultado práctico, concreto, recogido de la realidad, tiene que de alguna u otra forma ser explicado, no a partir de lo que el investigador propiamente ha encontrado y ha visto o ha percibido, sino fundamentalmente a partir de los diversos constructos teóricos que ha señalado en su plan, ¿no? Y, por ejemplo, ha señalado una serie de conceptos, de categorías, ha señalado una serie de teorías, 1, 2, 3, 4 teorías de competencias de aprendizaje, de repente de competencias digitales, teorías que explican de repente el uso adecuado, o teorías que explican, que sustentan, que fundamentan. Para la primera y la segunda variable tienen que echarse de manos para respaldar su interpretación. O sea, la interpretación tampoco tiene que ser pues una lectura fría, lacónica, ¿no? Precisa, sumamente escueta. Tampoco vale eso, ni tampoco tan extensa, ¿no? Tiene que los resultados, de alguna manera, además de reflejar o expresar fríamente lo que la cifra señala,
ya un primer parrafito, digamos, chico nomás. La esencia de la interpretación va a estar cuando ustedes combinen, además de ese análisis netamente objetivo y frío de las cifras, de lo que dice, de la lectura del cuadro, ya en el segundo párrafo tienen que ustedes argumentar esas cifras, respaldarse en el marco teórico. Si no citar, de repente, de acuerdo a lo dicho por fulano de tal, o de acuerdo a la teoría tal, o esto explica, o esto se fundamenta, o esto se respalda, o estos resultados respaldan, o permiten comprender mejor desde la teoría, o desde el enfoque planteado por fulano de tal, que nos da esto, y esto, y esto, y esto. Es decir, que a ustedes les permita aclarar, sustento a la realidad que han encontrado, mejor interpretación, mejores visos para quien lo lea, lo comprenda fácilmente y al mismo tiempo le permita no solamente manejar las problemáticas, de repente si son aplicadas y leídas por otra gente y quiere tomar decisiones, le permita entender mejor y tomar decisiones. De eso se trata, el análisis de resultados. Porque si lo dejamos así netamente con un primer párrafo pequeño, y expresamos unos resultados estrictamente fríos, entonces, ¿para qué hemos hecho el marco teórico? ¿Dónde vamos a usar el marco teórico? Solamente como mera declaración, como mero elemento declarativo en el capítulo que ya está ahí, punto, pero ya está ahí, está bien. Pero sin embargo, ¿cómo estos resultados se han contrastado? ¿Cómo estos resultados se han comparado? ¿Cómo estos resultados se han cruzado? Por eso, en este análisis de resultados, como también en la discusión, es siempre el resultado del corazón de la investigación, conjuntamente con la discusión de resultados. Entonces, es ahí donde que tiene que argumentar. La etapa más importante de la tesis es justamente estos elementos, donde el tesista muestra su habilidad de argumentación, de contraste, de cruce de información, ¿no? de comparación, de contexto, y demuestra o intenta de alguna forma explicar el porqué de estos resultados y en qué medida pueden ser confiables, útiles, válidos, consistentes para ser aplicados en otras realidades. Entonces, por eso se dice que los resultados en el análisis hay que hacerlo hablar con el marco teórico. Y hay que generar a partir de esas reflexiones algunas nuevas hipótesis. Hay que procurar de alguna u otra forma llamar la atención de algunas problemáticas que subyacen en los resultados que ustedes han encontrado y que pueden ser motivo de futuras investigaciones o para plantear nuevas hipótesis. E interpretando de repente da lugar a que ustedes reflexionen y de pronto tomen en cuenta otros elementos también en el análisis que su trabajo no lo está abordando plenamente, o que los resultados no les permiten abordar, y descubren que hay otros elementos del análisis. Y otros elementos del análisis, para que sean más completos, requieren otras investigaciones, y por lo tanto requieren plantear algunos otros supuestos, otras hipótesis. Si el jurado va a evaluar en tu sustentación tu nivel de argumentación, no de que le digas esto han sido mis componentes de mi tesis, sino el corazón de la tesis son los resultados, jóvenes. El análisis que tú le pones, la manera como argumentas, cómo combinas el marco teórico, la manera como respondes a los objetivos, a los problemas, a las hipótesis, cómo planteas, cómo sugieres nuevas temáticas, nuevas problemáticas, nuevas hipótesis. ¿En qué medida tu investigación, tu aporte va a ser en qué medida se puede deducir nuevos elementos para nuevas investigaciones? Obviamente con nuevas hipótesis. ¿Y en qué medida tu aporte va a ser que puedan ser aplicados en otros contextos? Es decir, buscar que tus aportes de la tesis, a partir de la discusión,
sean también teóricos y sean también de tipo prácticos. Y ahí es otra cuestión. De acuerdo, hay que revisar si en el plano hemos puesto que nuestra tesis es sustantiva, qué tipo de tesis es aplicada o es una tesis de repente sustantiva o teórica o básica, ¿no? Entonces, en función de eso ya van las recomendaciones, que eso lo vamos a ver más adelante. Ahora, otro elemento en el análisis de resultados es que los datos pues, se sustentan en una serie en datos empíricos, en código de análisis. Bueno, son las cifras que ustedes han encontrado, ¿no? Y sobre esa base van las conclusiones. Es una síntesis, no un resumen. Aquí, en las conclusiones, hay que argumentarlas. Hay que de manera sintética señalar por qué hemos encontrado esas conclusiones. Y estas conclusiones tienen que estar en estrecha relación, como les dije, con las preguntas de investigación, los objetivos y la hipótesis. Finalmente, las conclusiones abarcan esta etapa de la triangulación. Es un segundo momento de la triangulación. Un primer momento de la triangulación está también en parte en los resultados y se reitera con mayor peso, con mayor fuerza, con mayor incidencia en la discusión, que nos hemos salteado un poquito, pero que vamos a regresar. Entonces, en la discusión. Pero en la conclusión ya simplemente se remata esa triangulación. Objetivos, problemas e hipótesis. Y ahí decimos en un párrafo, a esto hemos llegado, finalmente en esto terminamos, y implícitamente esa conclusión tiene que estar respondiendo a cada uno de estos elementos, demostrando que se han alcanzado los objetivos, demostrando que las hipótesis planteadas como vía de investigación han terminado siendo válidas, no por las cifras, tanto que nos ha dado el SPS, sino por la realidad, los hechos concretos que ustedes han observado, ¿no? Y que han recogido en sus instrumentos. Y por último, que hemos respondido a las preguntas de investigación, que al mismo tiempo son problemas específicos. Hemos dado explicaciones a esos problemas generales y a esos problemas específicos. Las conclusiones y los resultados nos permiten explicar por qué esos problemas. Si hay o no hay relación, y si se da relación, por qué se da relación, en qué grado se da relación, se da correlaciones, o qué limitaciones, o por qué la correlación ha sido baja, débil, debido a qué factores. Si tenemos que encontrar alguna explicación pedagógica, sociológica, psicológica, administrativa, de procesos, de sujetos, de elementos de la gestión, de repente, que de alguna u otra forma nos permitan argumentar y explicar mejor las cifras que hemos tenido y de esa forma, pues, darle vida a todo lo que estamos desarrollando. Entonces, eso es en parte las conclusiones. Por eso decimos que si tenemos, y ahí hay que tener en claro, si tenemos 3, 4, o la primera conclusión siempre se amarra a los generales del problema, a lo general de la hipótesis y a lo general de los objetivos. La primera conclusión tiene que ser una conclusión general para esos 3 elementos. La segunda conclusión, tercera, cuarta o quinta, en función a los problemas, a los específicos, tanto del problema, tanto de la hipótesis, tanto de los objetivos. Si tenemos 4 objetivos específicos, habrán 4 conclusiones también específicas. Si tenemos 3, habrán 3. En general, entonces, tendría que haber siempre en promedio, siempre cada tesis cuantitativa no pasa de 3, 4, máximo 5 problemas específicos, ¿no? Entonces habrán 5 conclusiones específicas. Y hay una general, serán 6 entonces en total. Suficiente, ya para qué poner más. Ya no es necesario. Ya sería redundar. Ya estamos tocando el corazón de la tesis y los elementos más fundamentales que nos han motivado nuestra investigación, que es, 1, el problema. Buscar explicar el porqué del problema y aportar algún nivel de solución al problema. Otro, responder, buscar demostrar si la respuesta las afirmaciones que hemos hecho para responder a esos problemas finalmente resultaron ciertas o no.
y los objetivos, en la medida en que hemos señalado nosotros qué cosas vamos a lograr. Y ahí en las conclusiones, también les decía, hay que considerar un poco el verbo de los objetivos. Si hemos dicho determinar, en las conclusiones también tenemos que un poco, más o menos, manejar el verbo, ¿no? Se ha determinado tal cosa, ¿no? Si hemos dicho explicar, se logró explicar tal cosa. Si el objetivo es explicar, si el objetivo dijo determinar, si el objetivo dijo analizar, entonces se llegó a analizar y se encontró tal cosa. Se llegó a explicar y fue de esta manera. Se llegó a describir y se encontró esto, tal cosa. Entonces, es un poco también la manera, la forma, como tenemos que ir relacionando a través de los verbos y amarrando en las conclusiones todos esos componentes. Luego, ya después viene la redacción final de la investigación. Ya esto ya ustedes lo hacen de acuerdo pues al esquema, ¿no? Ya eso ya no voy a hablar mucho. Vamos entonces, pero previo a la conclusión, previo a las recomendaciones, a un poquito, las recomendaciones ahora. La recomendación es otro aspecto importante también. Si tenemos entonces 4 específicos y un general en las recomendaciones, igual tenemos que amarrar las recomendaciones de esa manera. Y eso sí está acá hay una esquemita, acá está adelante, acá está. Fíjense, así va la cosa. Una conclusión, primera recomendación. Si hay 4, una general, 3 específicas. En las recomendaciones, ¿de qué elemento del plan nos colgamos para hacer recomendaciones? Si bien es cierto, se deducen de la conclusión, pero la recomendación, ¿de qué elemento del plan nos colgamos? ¿En qué nos basamos? Ahí es donde les digo, nos basamos en el tipo de investigación que hemos planteado en el plan. Yo he visto, algunos han puesto el tipo de investigación, otros en la ficha, yo les he puesto, y en algunos les he agregado incluso el tipo de investigación, que la mayoría de investigaciones cuantitativas son investigaciones aplicadas, casi todas. Ninguna es teórica, ¿no? Porque la investigación cuantitativa busca medir, pues, datos, ¿no? No desarrollar investigaciones abstractas, ¿no? Que tienen que ver con creación de teorías, de filosofías, de epistemologías, es decir, de profundización de conocimientos, de estudios netamente el tema netamente abstracto, ¿no? Las tesis cuantitativas generalmente buscan investigar realidades concretas, medir variables, hechos concretos, ¿no? Obtener resultados, mejorar procesos, sistemas, mejorar realidades. Entonces, esas son las investigaciones aplicadas, que van a servir para mejorar, elevar calidad de servicio, mejorar niveles de organización, metodologías, procesos, sistemas, resultados, productividad, desempeños, rendimientos, en fin. En otras palabras, mayor confort, mayor comodidad, mejorar las calidades de vida de la gente, que son ya hechos concretos también, ¿no? De tal forma que en esa medida la mayoría de tesis son de tipo aplicada y quizás en algunos casos revisen sus tesis en la parte de metodología, no lo han puesto, pongan ahí el tipo de investigación, porque en la ficha sí, revisen la ficha, yo les he ahí puesto aplicada en la mayoría de los casos, y eso mismo tendrían que ustedes colocarlo en la parte de metodología de su plan. Y en el borrador de repente también señalarlo, ¿no? Puntualmente, repetirlo. Porque como la tesis es aplicada, entonces las recomendaciones tienen que ser prácticas. Las recomendaciones ahí van dirigidos pues a quienes, a los que de alguna u otra forma van a tomar decisiones. Hay que procurar hacer que cada conclusión primero se correlacione con la cantidad de objetivos que hemos formulado. Segundo, que hay que ver que sean recomendaciones también relevantes, ¿no? Que sean importantes, que permitan en efecto mejorar, pues,
que permitan en efecto a quien lo lea despertar expectativas y al mismo tiempo generar iniciativas para encaminar a desarrollar determinadas acciones concretas, como pueden ser planes, proyectos, programas, asistencias, en fin, diversas cuestiones, ¿no? Mejorar procedimientos, mejorar metodologías, desarrollar de repente mejores niveles de actitud, aprendizajes, en fin, ¿no? De eso es lo que se busca, procurar que sean recomendaciones relevantes y dirigidos a quienes, a instituciones, ¿no? Dependiendo de la tesis que ustedes han desarrollado. Pues, unos han hecho en colegios, entonces la recomendación estará dado para el director del colegio o para las autoridades educativas en general, para de repente de autoridades de la UGEL, BREL y el Ministerio de Educación, que se ha encontrado tal resultado, que si son positivos, para que se siga manteniendo de repente esos niveles favorables que permiten una mejor calidad de servicio, un alto nivel de correlación de una variable sobre la otra, por lo tanto que se mantenga ese mismo estándar, que continúen, que hagan, que impulsen, en fin, que se recomiende cosas positivas para seguir manteniendo. Si han habido resultados negativos, se han encontrado deficiencias o limitaciones, que se recomienden, que se impulsen capacitaciones, proyectos, programas, planes, etcétera, para las autoridades, ¿no? Entonces tienen que estar amarradas en función de lo que hemos encontrado, ¿no? Entonces, también, de alguna otra forma, nuestras recomendaciones, además de eso, de ser cuestiones prácticas, también algo tenemos que poner para incentivar, para motivar nuevas investigaciones. No ves que en la discusión, no ves que en los resultados, en el análisis, estamos haciendo de manera crítica, motivando y generando también algunas inferencias, procurando también despertar el interés, reconociendo que hemos tenido vacío, algunas cosas no hemos abordado y que se requieren profundizar más. Estamos indirectamente motivando a que la gente tome en cuenta nuestro trabajo y haga investigaciones futuras, o plantee nuevas hipótesis, de tal manera entonces que si eso lo estamos diciendo implícitamente o lo estamos explícitamente señalando también, entonces tendríamos que recomendar un poco en ese sentido, porque además en el plan también hemos dicho que no solamente vamos a contribuir con mejorar o cambiar la realidad, sino también vamos a contribuir con mejorar la investigación o aportar al desarrollo del conocimiento científico o a mejorar, en todo caso, la realidad con futuras investigaciones. Entonces, algo de eso tenemos que decir para ser coherentes con el plan. Porque de pronto el jurado no encuentra esa parte de esa recomendación relacionada a nuevas investigaciones para llenar los vacíos que nosotros de repente no hemos podido desarrollar. Entonces va a decir, señor, y está bien, todos son recomendaciones prácticas. Entonces, ¿cuál es el aporte teórico de su investigación? Porque por acá no veo que recomiende a usted nada en ese sentido. Entonces, o en todo caso, su recomendación o su trabajo no alcanza para, o que usted haga un juicio o una autocrítica desde el punto de vista teórico sobre la validez y alcances de su investigación para impulsar futuras investigaciones. ¿Qué nos puede decir sobre eso después? ¿Y por qué te va a preguntar eso? Porque en tus recomendaciones no le estás hablando nada, pues. Pero sin embargo, en la tesis sí lo has dicho, en el plan. Aunque ellos no van a tener el plan en ese momento, ¿no? Pero toda la tesis, de alguna u otra forma, no solo aporta datos, cifras, y busca, de alguna forma, no priorizar no solo los aspectos prácticos en las recomendaciones o las aplicaciones concretas, sino también busca aportar al conocimiento científico, a impulsar nuevas investigaciones, asumiendo de que lo investigado no ha abordado el 100% de la problemática. Puede haberlo encontrado, contribuido a conocer bastante, pero aún falta todavía mucho.
falta, y en la discusión se hace el análisis en qué medida no hemos cogido otros tópicos que hubiésemos querido, pero que ya eso amerita otras investigaciones. Por eso hay que de todas maneras tomar en cuenta una recomendación para impulsar futuras investigaciones, pero a partir de qué temáticas o a partir de qué aspectos, de qué cosas. Ahí va a entrar un poco la autocrítica, ¿no? Y eso le da nivel, le da análisis, le da prestancia, le da validez a nuestro trabajo, le da ética a nuestro trabajo, en el sentido de que reconocemos que nuestro trabajo no es 100% perfecto. Y que al contrario, al no ser perfecto, tiene esa virtud de dar pie a nuevas investigaciones, a seguir abriendo las puertas o las ventanas para impulsar futuras investigaciones. Ahí radica entonces lo importante del trabajo, y el jurado va a valorar muchísimo en ese sentido, ¿no? Bien, entonces ahora vamos a la parte de la discusión, que ahí es donde teníamos que habernos centrado también, pero ahora lo amarramos, lo articulamos mejor todavía. En ese sentido, por eso les decía, en la discusión, que es en parte con los resultados el corazón de la tesis, ahí hay que ser críticos con los resultados que hemos obtenido. Críticos en el sentido de que tenemos que ver si esos resultados son válidos plenamente, son confiables plenamente esos resultados, a pesar de las limitaciones que hemos obtenido. Es posible a partir de estos resultados hacer inferencias para poder contextualizarlo en otras realidades y ser aplicados en futuras investigaciones, o puedan ser usados por otros investigadores en otras zonas del país o a nivel internacional. Entonces, eso implica, por eso, hacer una mea culpa, una autocrítica, en ese sentido, y decir en la misma discusión, bueno, los resultados que hemos obtenido se han dado bajo estas condiciones, bajo estos parámetros, con las limitaciones que hemos encontrado de otro tipo, porque no olvidemos que hemos señalado en el plan que hay limitaciones que vamos a afrontar, como por ejemplo el distanciamiento, la pandemia, no poder tener contacto directo, no entrar en el hecho, no de repente palpar la realidad misma, ¿no? Sino de manera indirecta nada más. Entonces eso nos ha causado algún inconveniente, no nos ha permitido obtener resultados, hasta de repente la aplicación de la muestra ha sido limitada, que no nos ha permitido tener resultados de repente con mayor amplitud, de mayor consistencia, con cifras más robustas, ¿no? Que abarquen los mayores espacios del objeto que estamos investigando. Entonces ahí tenemos que ser autocríticos en esa medida y decir, pues, ¿no? Lo obtenido permite, por lo menos, permite generalizar y permite obtener darle la validez, y se ha pasado, se ha hecho las pruebas, se ha aplicado estadístico, en fin. Pero, sin embargo, a pesar de haber obtenido cifras importantes, cifras interesantes, válidos de confiabilidad, aún creemos que hubiese sido mejor si hubiésemos tenido otras condiciones, o la investigación se ha desarrollado bajo otro contexto, bajo otras condiciones, y no con las limitaciones que hemos tenido. Entonces, eso es importante en la discusión. Entonces, sin embargo, se podría señalar, ahí en la redacción mismo, que con mejores condiciones definitivamente, o en otro contexto, se podría trabajar futuras investigaciones que lógicamente abarcarían otros aspectos también que de repente no han sido abordados en este trabajo. Entonces esos eran críticos y autocríticos con nuestros resultados. Otro asunto es que no podemos cerrarnos a defender a capa y espada los resultados obtenidos. Esto ya es más una recomendación en la misma sustentación que escribirlo propiamente en la discusión. Hay algunos que en la argumentación, en el sustento, si bien es cierto, hay que sustentar, hay que defender lo que hemos encontrado, pero no podemos cerrarnos en discutir con el jurado
que los resultados encontrados, a pesar de que han habido limitaciones, prácticamente son el 100% fiables. Y cerrarnos terca y tosudamente no dice, no habla bien de uno desde el punto de vista de la investigación científica, porque hay que ser flexibles, ¿no? Porque hay que ser autocríticos y hay que ser éticos en la investigación. Y hay que decir definitivamente que se han alcanzado niveles, se han alcanzado estándares importantes, favorables, que nos permiten tener conocimiento y de repente a un 60, a un 70%, pero sin embargo hubiésemos querido tener mayor nivel de conocimiento y profundidad, pero dado las limitaciones no se ha podido. Con eso te evitas esas preguntas, te evitas esas inquisiciones del jurado, te evitas tener problemas con el jurado y de asumir una posición rígida y dura respecto a tu investigación, ¿no? Entonces tienes que asumir una posición independiente y autocrítica, ¿no? Que implica analizar, reflexionar y decir en qué medida pues tus resultados son de calidad, ¿no? O de alguna otra forma hubiesen sido mucho mejor si hubiésemos tenido de repente otros factores, otras condiciones favorables, ¿no? Y en qué medida esos resultados son de calidad por la metodología que hemos usado. Y también en qué medida hubiese sido mejor si no hubieran habido las limitaciones. Y hacer un juicio respecto a si esos resultados son válidos para hacer generalizaciones, ¿no? Es decir, pueden ser, podemos a partir de ahí construir una teoría que nos permita decir lo sucedido acá, bajo estas mismas condiciones, en otras realidades, bajo estas mismas variables, bajo estos mismos contextos, pueden ser susceptibles de poder ser aplicados, de poder ser analizados, de poder ser, en este caso, investigados, y pueden ser válidos, y pueden al mismo tiempo servir de base para tomar decisiones también. Entonces, ese es un análisis crítico. Consecuentemente, la discusión de esa forma se convierte, pues, en un lugar ideal de la tesis para poder asumir una postura independiente y decir después al jurado o al público las bondades y limitaciones que tiene el trabajo y el nivel de confianza que se tiene de los resultados que hemos planteado, ¿no? Que hemos obtenido. Entonces, no olvidar esos aspectos importantes. No poner en la discusión de resultados solamente una lectura fría, una lectura así escueta de lo que dice la estadística y punto. Se va a ver muy flojo, uno. Y dos, que no va a tener la consistencia, no va a tener el sentido ético, autocrítico, del tesista o del investigador, y por lo tanto va a dejar un vacío y puede dar pie a que el jurado finalmente arremeta por ahí, desde el punto de vista ético, ¿no? Desde el punto de vista crítico, desde el punto de vista de la postura, la posición que asume el investigador, a pesar que él es el protagonista, lo ha realizado, lo ha hecho, pero definitivamente no puede de manera absoluta asumir una defensa arraigada de lo que ha encontrado. También tiene que ponerse del otro lado, tiene que sustraerse de su criatura y como aquel padre que de manera autocrítica se sustrae un poco del cariño, del afecto, de la sobreprotección a veces que le damos a nuestros hijos, y nos ponemos en un lugar distante y miramos autocríticamente cómo va su desarrollo, ¿no? Y decimos, bueno, en esto estoy fallando, el chico está así, el chico está allá, y reflexionar por qué tiene esas conductas, por qué tiene de repente esas actitudes, ¿de dónde le ha salido eso? No lo hemos enseñado, pero algo nosotros estamos de repente contribuyendo para que sea así. Entonces, ponerle una posición lejana del objeto, del sujeto investigado, y nosotros mismos hacer una evaluación crítica de nuestro rol, de nuestra función. Y de eso se trata. Consecuentemente, entonces, hay un proceso para la discusión de resultados. Para todas esas cosas que hemos planteado en la otra diapositiva, tiene una secuencia, tiene un orden. Entonces, ahí hablamos de ese orden. Hay pasos. Un primer paso
es precisamente lo que se ha señalado en la lámina anterior. Recapitular de lo que se ha querido investigar o de lo que nos hemos planteado investigar. El problema, los objetivos, las hipótesis, las metodologías y otros componentes del plan, precisando pues cómo lo hemos elaborado, cómo lo hemos hecho, y ahí de manera autocrítica hacer una rápida lectura, ¿no? Le hemos planteado, partimos del objetivo. Hay estilos de redactar incluso. Muchos comienzan con el problema, ¿no? En la investigación, en la discusión, comienza, nuestra investigación fue motivada por la existencia de problemáticas concretas, ¿no? O problemas planteados, o problemas en nuestra unidad de análisis, en nuestra unidad de investigación, consistente fundamentalmente en esto, el problema general, y los problemas derivados que han sido materia de análisis. Entonces, eso dio lugar a plantear objetivos e hipótesis en ese sentido. Y al mismo tiempo a plantear metodología, y así vamos articulando, digamos, un primer párrafo en ese sentido, de lo que hemos querido, para centrarlo a quien lee, para que no esté mirando la página, regresando en un párrafo, centramos al revisor qué es, de qué se trata la discusión, qué cosa estás cruzando, qué elementos está tomando en cuenta, lo estás tomando en cuenta en la discusión. El problema, los objetivos, las hipótesis, la metodología y otros componentes del plan. De tal forma entonces que él por ahí tiene de repente un punto de inicio donde va a ir desatando la madeja poco a poco quien lee la discusión de resultados. Luego, un segundo momento es ya la parte de la reflexión, de la autocrítica, ¿no? La calidad. Hay un momento importante que es la parte interna, ver la calidad de la validez interna. Es decir, ver internamente cómo está el trabajo. Y ahí va la reflexión y autocrítica sobre si el método empleado, ¿no? Sobre si es correcto el método que hemos empleado, ha dado resultado, y si ha dado resultado, decirlo pues, ¿no? El método empleado, ahí donde vamos a hablar en el primer punto sobre el método, sobre eso, ahí decimos que el método empleado resultó ser pertinente y argumentar, hacer uso del marco teórico, tal como lo planteó fulano de tal, nos ha servido para descubrir, ahí interpretan que las cifras tal, o que la variable tal influye sobre la otra, o determina sobre la otra, que el componente tal, etcétera, etcétera. Es decir, las cifras lo hacen hablar acompañando con el marco teórico, con la argumentación, en la parte de la metodología, del problema, de las hipótesis, van combinando, como yo les digo, las cifras ir haciéndolo hablar, pero reflexionando de manera autocrítica. Primero, a nivel interno, ¿no? El método, los problemas y sus limitaciones, si se ha podido aplicar toda la muestra o no, si se ha sido suficiente o no, si el instrumento está adecuadamente validado, si hubo algunas modificaciones en el instrumento, de repente en la aplicación del alfa de Cronbach resultó que, porque el instrumento también tiene una validez de contenido, ¿no? Una validez de constructo, una validez de contenido, de la coherencia, y ahí se demuestra pues, en los cuadros si determinadas preguntas son pertinentes o no, ¿no? Si salen números positivos o negativos. Entonces todo eso también se tiene que reflexionar un poco, ¿no? En qué medida decir si el instrumento ha variado o no ha variado, ¿no? Si finalmente resultó adecuado o no adecuado, ¿no? Y si los análisis que hemos hecho también han sido completos, se ha triangulado, se ha cruzado información, qué tan válido es los resultados que hemos obtenido, ¿no? Si las limitaciones se han logrado superar, etcétera. Todos esos elementos que ya hemos hablado también en la primera gráfica forman parte de, digamos, un segundo paso, que es en la discusión de resultados hacer el análisis de la calidad, de la validez interna
de los resultados que hemos encontrado en función de los diversos componentes que hemos planteado en el plan, ¿no? Un tercero es la validez externa. ¿Qué implica esto? Ya mirar un poco nuestro trabajo, en qué medida estos trabajos pueden ser susceptibles de ser generalizados o ser aplicados en otros contextos, con otras variables, o con los mismos quizás, bajo otras condiciones, o quizás con las mismas condiciones. Es decir, en qué medida nuestro trabajo va a ser útil a otras realidades. Es decir, la teoría, la interpretación, finalmente la conclusión que planteemos, finalmente va a servir para futuras investigaciones, o para ser tomados en cuenta en otras realidades, o para tomar decisiones. De eso se trata. Mira, proyectar un poco nuestro trabajo en función de la utilidad teórica y práctica afuera, ¿no? Fuera de nuestra realidad, fuera del ámbito donde hemos investigado. De repente para otras regiones de nuestro país y para otros países a nivel de Latinoamérica, en el mundo, etcétera, ¿no? Entonces, eso es la validez externa. Y la validez externa estará garantizada en la medida en que hemos hecho una adecuada análisis y reflexión crítica y autocrítica, cruce, comparación, contraste con los diversos componentes de nuestro plan y los resultados a nivel interno, ¿no? Si hemos hecho una buena análisis de la validez interna, entonces está garantizado que externamente pues va a ser válido, ¿no? Porque los resultados son confiables, porque se han alcanzado altos niveles de fiabilidad, de consistencia, de validez de los instrumentos, de la metodología, de los diversos tipos de análisis que hemos hecho. En fin. Y por último, amigos, o penúltimo, el 4 es, además, hacer la comparación de los resultados con la bibliografía o investigación, que va amarrado con la validez externa, ¿no? Es decir, en qué medida la bibliografía o los antecedentes que tenemos, los resultados se amarran con los antecedentes que hemos tenido. Y eso es el meollo de la discusión, jóvenes. Como les decía, no solamente en la discusión es en los resultados, ¿no? No solamente es hablar de las cifras, sino de ir combinando el marco teórico. Y en la discusión, con más razón, decir las cifras que hemos encontrado, ¿no? Ampliar un poco más, las cifras que hemos encontrado se corroboran con los resultados que hemos encontrado y echamos de mano de las antecedentes internacionales, 5 antecedentes internacionales mínimo y 5 nacionales. Echamos de mano de esas 5 antecedentes internacionales y esos 5 nacionales, y decimos, se sustentan lo encontrado en Arequipa, lo encontrado en Trujillo, lo encontrado en Lima, lo encontrado en tal sitio, lo investigado por fulano de tal a nivel nacional y por fulano de tal a nivel internacional. Los resultados se asemejan a esas investigaciones nacionales e internacionales y nos respaldan. Lo que hemos encontrado acá nos respaldan, ¿no? O según, tal como nos respaldan en la investigación realizada por Rodríguez 2018, por Márquez 2020-2019, cuando también comparando o analizando, de repente ese antecedente solamente ha cogido una variable y no las dos de nuestra tesis, pero cuando analiza la variable tal, cogemos la variable que nos sirve de ese antecedente, pues no, por eso lo hemos elegido. Cuando analiza la variable competencias digitales, por ejemplo, encuentra esos resultados o encuentra finalmente una conclusión y lo relacionas con lo que tú tienes, entonces te respalda. Entonces das a entender que la metodología, que los resultados, que el análisis que estás haciendo se corroboran con los resultados, con la metodología, incluso con el análisis implícitamente que también ha hecho ese otro investigador en otra realidad. Entonces eso se llama respaldo científico de tu investigación. Eso se llama referencia científica de tu investigación. Eso se llama consistencia, articulación y al mismo tiempo
contextualización de tu investigación y, por supuesto, robustez de tu trabajo, ¿no? Que no va a lugar a dudas, ¿no? Porque va a estar adecuadamente argumentado. ¿Por qué es importante también esta comparación de resultados, ¿no? Con la bibliografía que tenemos? Porque si no, no tendría sentido poner tantos antecedentes para no hacerlo, no hacerlo, no usarlo. Si no echamos de mano de la bibliografía o de los antecedentes o del marco teórico para argumentar sencillamente nuestra tesis, sería muy floja, pues. Sería muy débil, no tendría niveles de comparación, no tendría con quién contrastar. Toda investigación tiene que ser contrastada, toda investigación tiene que ser corroborada con los hechos, tiene que ser corroborada y sustentada con otros hechos, con otras investigaciones, con otros resultados que se han llevado a cabo en otras zonas, en otros países. Por ejemplo, cuando jurídicamente, en este caso, por ejemplo, mucho se habla, está de moda el Tribunal Constitucional, ¿no? El Tribunal Constitucional falla sobre determinados aspectos como última instancia, que son de interés nacional, ¿no? Y que son cruciales. Y, sin embargo, ellos tienen ya a veces argumentaciones y conclusiones ya definidas, pero buscan que eso que ellos señalan, para no caer en que sea subjetivo o tirado de los cabellos, o sea, creación heroica, histórica de ese momento, sin respaldo, sin base, sin argumento, sin referente, para que no sea interpretado como decisión antojada, ¿no? Prácticamente a veces hasta sin comparación, sin análisis, ni respaldo jurídico ni científico en hechos que hayan pasado, y que al mismo tiempo la decisión les permita decir que es lo correcto. Entonces, por eso ellos buscan investigaciones, buscan decisiones, buscan resoluciones en esa jerarquía jurídica de otros países, a ver cómo han fallado respecto a este caso en otros países, qué solución le han dado, y ven lo correcto, ven lo pertinente con nuestra legislación, lo comparan y dicen, sí, bueno, eso es lo correcto. Entonces nos basamos, porque en otras realidades han resuelto de esa manera sin mellar el derecho de las personas, y han resuelto de esa manera y al mismo tiempo han logrado resolver la problemática. Consecuentemente nos amparamos en el derecho internacional, en otras normas y en hechos, en resultados positivos que se han dado en otras zonas, y fallan, finalmente emiten y citan y comparan y señalan, ¿no? Argumentan, reflexionan e incorporan lo que han encontrado en otro sitio en sus fallos. Igual se trata en este caso, que la bibliografía, los antecedentes que ustedes han descrito en su plan, tienen que respaldar, pues. Y aquí viene otro asunto. Resulta de repente que la bibliografía que tenemos en el plan no nos ayuda mucho. Entonces, a la luz de los resultados que tenemos que hacer un análisis, una rápida mirada crítica y autocrítica respecto a la utilidad teórica o práctica de los antecedentes que tenemos. Si de repente los antecedentes que tenemos no nos aportan cifras para comparar o que se asemejen, se acerquen, ¿no? O coincidan con los que tenemos y que nos sirvan al mismo tiempo como respaldo, entonces ahí tenemos que preocuparnos. Pero quizás algunas teorías que ahí se señalan nos pueden servir. Bueno, entonces podemos conservar ese antecedente, porque algunas teorías lo hemos tomado en cuenta y nos sirven para interpretar, de repente para fundamentar o para argumentar. Podemos considerar y dejarlo ahí. O de repente priorizamos resultados que nos respalden, ¿no?, a lo que hemos encontrado, que finalmente a veces el jurado ve eso también. Entonces decimos, pucha, esta tesis no me ayuda mucho. Los resultados que tengo con esta tesis que he planteado nacional e internacional casi no hay nada.
no hay ninguna cercanía, no hay ninguna afinidad. Entonces, resulta que de 5 tesis, solamente 2 me sirven, en términos de resultados prácticos, que me respalden, ¿no? Que me digan, sí, la cifra que yo encontré acá se refleja, se asemeja a lo encontrado por este señor en Colombia. Consecuentemente, me va a ser válido, me va a ser útil. Consecuentemente me voy a respaldar en eso, diciendo que en efecto se corrobora, ¿no? La certeza o la validez de lo que hemos investigado. Entonces, ahí es donde hay que preocuparnos en buscar o reforzar nuestros antecedentes, ya en función de los resultados que tenemos, buscando antecedentes que nos permitan aportar cifras o resultados semejantes a los que hemos encontrado para precisamente nos sirva de respaldo. Entonces, otro aspecto fundamental es contrastar las hipótesis. Bueno, eso ya ustedes lo han trabajado, ahí hay cifras, hay que hacerlo hablar. También en esa medida, jóvenes, ahí también hay que, en cada uno de esos elementos, hay que respaldarnos en la bibliografía, hay que respaldarnos en los antecedentes. Entonces, los antecedentes, a veces hemos copiado el abstract, no nos dice todos, nos dice aspectos puntuales, generales. Eso está bien para el plan, pero cuando ya vamos a redactar los antecedentes en la tesis, en el informe final, ahí tenemos que de repente no solamente basarnos en el abstract, sino revisar cómo han hecho la contrastación de hipótesis, qué cifras han alcanzado, si es que no lo dice en el abstract. De repente ahí encontramos lo que no está en el abstract, y esa tesis finalmente queda, ya no lo descartamos. Y esas cifras que están ahí, de repente, se asemejan a lo que nosotros tenemos, de acuerdo a la variable que hemos trabajado, ¿no? Entonces, ahí encontramos de repente que hay conclusiones que ellos han arribado, que se asemejan a las nuestras. Entonces, esas conclusiones nos van a servir a nosotros para tomarlos en cuenta y plantear algunas inferencias, ¿no? Construir algunas teorías o algunas argumentaciones que nos permitan, pues, servir de base, ¿no? Para futuras investigaciones o para interpretar o analizar mejor o conocer mejor la realidad y otras. Entonces, de eso se trata la parte de la contrastación de hipótesis, hay que tomar en cuenta. Bien, en fin, ya estos lo hemos hablado. Consecuentemente, la discusión de los resultados es todo ese proceso, colegas, ¿ya? De reflexión, en síntesis. La discusión, tomar en cuenta la parte crítica y autocrítica de lo que hemos encontrado en función de los diversos componentes fundamentales del plan de tesis. Principalmente hipótesis, principalmente problemas y objetivos y metodologías. El resto son elementos complementarios que también son válidos, pero principalmente esas 3, 4 cosas. Hay que cuadrangular, triangular, en fin, de manera autocrítica en la discusión. Sería una especie de primer párrafo. Luego, bueno, ahí mismo ya hay que ver el proceso mismo, hay que evaluar la calidad de la validez interna, ¿no? Hay que ver la validez interna en nuestro trabajo, ¿no? Reflexionando nuevamente respecto a lo que hemos encontrado, los instrumentos, los demás elementos, los resultados, en fin, los análisis que hemos hecho, todos los componentes que nos permitan decir que nuestro trabajo finalmente tiene, pues, coherencia, consistencia, sus resultados son de calidad, por lo tanto es posible a partir de ahí construir inferencias o teorías nuevas o deducir nuevas hipótesis para nuevas investigaciones o con generalizaciones para ser aplicados en otras realidades, para tomar decisiones, etc. Luego de eso, hacer ahí, todo va amarrado transversalmente, no es que uno primero, luego el otro, no, va amarrado. Lo he separado así para efectos didácticos nada más, pero todo va amarrado, transversalmente, como le digo, párrafo por párrafo, si es posible. Luego la validez externa. Cuando están ustedes analizando la validez interna, ahí van a tener que meter también externamente algunas argumentaciones, algunas teorías o algunos planteamientos que han hecho autores
en los antecedentes que ustedes han planteado a nivel internacional, y van a ir haciendo comparaciones también ahí. La validez externa es otro elemento transversal, para que implica contrastar, pues, ¿no?, lo que hemos encontrado con las investigaciones como antecedentes que ustedes han tomado en cuenta, y al mismo tiempo también el marco teórico que les ha servido. Luego, finalmente, la contrastación de hipótesis. Ahora, resulta de repente en la validez externa que no va a coincidir, ¿no?, algunos resultados. Si ustedes pueden dejarlo ahí, pero tienen que encontrar una respuesta más o menos científica, válida, que explique por qué no coincide, y que al mismo tiempo pueda, pues, persuadir y demostrar al jurado que hay condiciones, hay factores muy fuertes, muy válidos, que no han hecho que coincidan, ¿no?, quizá que ustedes lo han planteado como antecedentes, y seguramente porque en otro país también que lo han estudiado y no coinciden, han sacado los mismos resultados. Ese autor debe decir debido a qué no se han dado esas coincidencias, y eso de repente esas explicaciones también te son válidas a ti y coinciden, y tú has encontrado los mismos inconvenientes, ¿no?, los mismos factores que no te han permitido de repente alcanzar resultados que te permitan comparar con esos antecedentes. Entonces te puede servir, ¿no?, pero si coincide, hay que decir por qué coincide, ¿no?, y eso es más fácil ya para ustedes. En fin, entonces de eso se trata, estimados, este proceso final de los dos resultados, su discusión, las conclusiones y las recomendaciones. En esa medida, yo les recomiendo, además de estas modestas orientaciones, algunos elementos que he tratado de tomar en cuenta para que puedan ustedes tener como guía, les sirva de base. También hay que darle una lectura, ¿no?, a las tesis que ustedes tienen como modelos, a de repente también alguna bibliografía que les va a dar un poco más luces en ese sentido, y de repente también algunos videos didácticos de metodología, que hay bastante en ese sentido, que le va a dar también algunos tips y le va a permitir seguir abriendo un poco más el panorama, y dicho sea de paso, ya sentarse asumiendo una postura, una idea, un orden, una secuencia, y empezar a redactar. La doctora Cecilia ha hecho muy bien en darles ya, creo que, un material que va a servir de base. Comparen, analicen, contrasten, y si es posible incorporar algunas cositas de estos elementos que les estoy señalando en esa base que les ha dado para los resultados y para la discusión. Bueno, tomen en cuenta, y poniéndose sobre todo en una posición del jurado, ¿no? Evitar que el jurado encuentre alguna cosa que por ahí siempre suele encontrar. Cuando el jurado trata a veces hay jurados que vienen, pues, con la mecha prendida, ¿no?, y en el momento de la sustentación hacen 1, 2, 3 preguntas por ahí, que impensadamente uno cree que no lo van a hacer, ¿no?, y de pronto se prenden del resultado. Porque este es un proceso analítico y metodológico, ¿no?, que está establecido en los libros, cómo debemos hacer una discusión. Y de pronto, algunos han hecho una discusión que han tomado en cuenta nada más 1 o 2 elementos, ¿no? Es decir, han hecho comparaciones frías de una que otra biografía, de repente no han sido autocríticos, han asumido el 100% del encontrado como sumamente, como lo más exquisito, ¿no?, como que no ha lugar a refutar, porque finalmente ustedes lo han hecho, cosa que no es así. Si ya está el 100%, entonces no hay nada más que investigar, pues eso puede decirte el jurado. Señores, usted asume que su trabajo ha llegado a conocer prácticamente casi el total de la problemática, entonces usted diría que ya no hay lugar a hacer nuevas investigaciones. Entonces, ¿qué propone a partir de los resultados que usted ha encontrado para mejorar esta situación, o optimizar o cambiar la realidad, o para mantenerlos, o por último, para seguir fomentando la investigación científica? ¿Qué propone? Entonces, ahí está el detalle. La autocrítica, pues decir, mira,
hice esto, pero hubiese querido hacer también otras cosas. Encontré esto, pero en el camino nos dimos cuenta que también habían otras cosas para investigar, pero nuestro trabajo ya nos permitió abarcarlo. Por lo tanto, hay estas cosas pendientes que al mismo tiempo, a partir de lo que hemos encontrado, va a servir de base para futuras investigaciones. Entonces, hay tareas, hay temas, y a partir del cual es posible plantear otras hipótesis para alimentar nuevas investigaciones. Entonces ahí va tu aporte teórico y también tu aporte práctico, dicho sea de paso. Mira, por pequeñas cosas expones bien bacán, brillante, te luce, conoces el tema, pero por esos pequeños detalles, ¡pum!, te sientan en una sustentación. Domina la parte teórica, metodológica, los conceptos, todo incluso, pero en los resultados, en las triangulaciones, te tumban. Hasta puedes haber hecho triangulaciones medio bacanes, pero en la parte crítica, la parte reflexiva, la parte analítica, la manera como planteas una inferencia, o te dice, por ejemplo, ¿qué podemos inferir como teorías nuevas a partir de lo que has encontrado? Eso también tienen que ir pensando. ¿Ah? ¿Qué inferencias? Una inferencia es una construcción teórica, que es una construcción de una teoría o de una argumentación que apunta a interpretar o ayudar a conocer, ayudar a analizar realidades con mayor profundidad a partir de hechos o fenómenos que han sido investigados, cuyos resultados han sido analizados, ¿no? Pero que sin embargo estos mismos casos se dan en diferentes contextos, en diferentes sitios, por la cual entonces la ciencia busca construir un enfoque, ¿no? Una argumentación teórica que permita interpretar para cualquier contexto de manera transversal y le pueda ayudar a la gente a mejorar sus condiciones de vida, o a las organizaciones, o a las empresas, o a las entidades, a mejorar sus rendimientos, sus desempeños, a mejorar su gestión y lograr sus objetivos. De eso se trata, colegas. Bien, quedo expuesto a sus interrogantes, a sus inquietudes, o de repente también algunas experiencias en ese sentido, estimados. Ya ha sido bastante, me he explayado bastante, no hay demasiado, pero sin embargo es bueno también escucharles a ustedes, importantísimo más que todo. A ver, ¿están ahí todavía? Acá estamos, doctor. Ya no están. Sí, estamos. Listo, menos mal. Sí. Que dije ya me abandonaron. No, Para nada. ¿Qué tal? ¿Comentarios? Fundamentalmente para, agradecer el tema de todos esos temas y tips puntuales que usted nos ha dado, ¿no? He estado tomando nota de varias en realidad, y bueno, ya de hecho queda un poco más claro el tema de las recomendaciones, las cuales, como bien dice usted, tienen que concatenar, pero siempre también nosotros reservándonos algo para el día de la sustentación también, ¿no? Como para que Claro, lógicamente. todo lo que nosotros también podamos pueda surgir como contribución posterior, nos guardemos también un poquito para ver por ahí, pues, que el jurado no nos maltrate tanto, ¿no? Y esperar, pues, que ellos también, bueno, tampoco se trata de que nos pasen por agua caliente, sino de que, bueno, ¿no? Podamos nosotros estar preparados, preparados convenientemente. Sí, doctor, eso es mi comentario. Es. Bacán. ¿Qué dice Michelle? bien, doctor, justo. ¿Ha servido de algo? Ah, sí, justo, ¿no? Lo estábamos conversando ayer, entonces voy a comenzar a buscar las tesis para que luego aparezcan en antecedentes, ¿no? Las que tienen que ir ahí en resultados. Exactamente. Esa es la voz. Y tengo que buscar que se aparezcan, pues, claro. Procurar, pues, que las tesis sean utilizados en la discusión principalmente, ¿no? Una discusión pues no puede pasar de 4 hojas, máximo 5 ya en el extremo de todo, ¿no? Pero ahí tiene que ser bien preciso, bien concreto y con argumentación y con las referencias, usando el marco teórico, usando sobre todo los antecedentes que ustedes han tomado en cuenta, ¿no?
Y no se olviden de revisar el tipo de investigación para que sobre esa base se deduzca tus, tus recomendaciones, ¿no? Para que sean amarrados, porque el jurado puede decir, a ver, tu recomendación es de esto, es otro, es otro. ¿Qué tipo de investigación ha sido? En función de las recomendaciones que estás planteando, te dicen, ¿cuál ha sido la naturaleza o el tipo de investigación que has asumido en tu trabajo? Entonces, ahí tú tienes que tener claro la respuesta. Para eso tienes que ya tener preciso, pues, qué tipo de investigación y por qué es, ¿no? Si es aplicada, si es básica, si es sustantiva, y por qué das bastantes recomendaciones prácticas, porque es aplicada, ¿no? Porque es aplicada en 2 líneas por esta razón, y punto. Nada más, no darle más pie tampoco a que sigan preguntando. Ser preciso en el concepto, puntual en la relación con la pregunta que te han hecho y con el trabajo con el cual has presentado, o el resultado que estás presentando, o la recomendación que estás señalando, ¿no? De la recomendación que hace, ¿por qué crees que tiene que hacer un plan? ¿Por qué tiene que hacer un proyecto? ¿Por qué no puede hacer otra cosa, ¿no? Un programa, por ejemplo. Generalmente las recomendaciones de tipo prácticas radican en eso, ¿no? En ser un plan, un programa, un proyecto, esas 3 cosas principalmente, o implementación de políticas. Entonces también hay que estar claro en esos conceptos. No olviden que su tesis tiene que ver mucho con gestión pública, ¿no? Entonces, sus menciones son de gestión, casi la mayoría que estoy viendo son de gestión de la educación, son gestión de centros e instituciones educativas. Entonces van a tener como jurado, ¿sí? Van a tener como jurado siempre a un especialista temático. Si es informática y tecnología, va a haber un experto, pues, un magíster o un doctor, de repente, que tenga especializaciones en todo lo que es la parte de tecnología, informática, educativa, en fin, ¿no? Informática principalmente. Entonces ahí también tiene que ver con gestión, ¿no? Va a haber un temático propiamente que es un metodólogo. Entonces ese compadre va a ver la parte metodológica. Generalmente el jurado tiene 3, pero no siempre, y hasta un estadístico. El estadístico, cuando te pregunta qué es una confiabilidad, por qué es una validez, ya ese es un estadístico. Ya uno deduce que ese compadre es estadístico. Por lo tanto, te está midiendo por ese lado. No te va a decir cómo lo ha sacado, ¿no? Sino simplemente te va a decir conceptos, ¿no? Los conceptos clásicos que siempre preguntan, ¿no? Viabilidad, o digo, confiabilidad, el alfa de Chrome, has planteado el Rode-Spearman. ¿Por qué has hecho Rode-Spearman? ¿Por qué no has podido hacer el TED Stuttgart? ¿O no has podido hacer de repente yo no manejo mucho la estadística, pero sin embargo hay unos para datos normales y otros para datos que no son normales, ¿no? Las pruebas para datos normales son justamente el RO anormales, es el RO de Spearman. Para los que son normales creo que es el RO de no sé qué, no me acuerdo el nombre ya, pero por ahí lo he visto. Entonces, ¿por qué no se usa el otro? Te dice. Entonces, ese ya es un estadístico que te está preguntando. De todas maneras, yo les recomiendo darle unas miradas. En la parte de estadística, la doña ha usado determinados estadísticos para hacer comparaciones, para hacer mediciones, para hacer análisis. Ha hecho un cruce para prueba de hipótesis, ¿no? Ha hecho cuadros cruzados. ¿Qué es un cuadro cruzado? ¿Por qué ha hecho un cuadro cruzado? ¿Cuál es el propósito de un cuadro cruzado? Eso hay que darle una mirada, que sea conceptual, ¿no? Porque puede el estadístico, como no va a conocer tu temática propiamente, pero a él le gustan esos temas, por lo tanto eso tiene que preguntar, es estadístico. ¿Ah? Y con 1 o 2 preguntas que te mide ya es suficiente, ¿no? Pero el temático sí le va a gustar hablar un poco más del tema propiamente, ¿no?
de la contextualización, de la recomendación de utilidad práctica, de repente del objeto mismo que has investigado, las limitaciones que has encontrado, o de repente un poco te va a sacar, como me pasó a mí. Pues mi tema fue un tema pues, que trajo mucha discusión, ¿no? En el sentido de que mi tema en el caso de doctorado, en el caso de la maestría, fue gestión educativa y calidad de servicio en la UGEL 5. Entonces, un tema donde las UGEL están desprestigiadas, donde la gente va a las UGELes y a veces sale renegando. En una provincia, pues Omar Curías sufre cuando va a una UGEL en la época de que no era pandemia, o sea, que burocracia, engorroso, la gente no atiende bien, la percepción es malísima. En Lima Metropolitana un poco nos hemos modernizado, ha cambiado, pero aún así todavía la percepción no es el 100% buena, ¿no? Todavía hay una percepción mala. Ahora todo está tecnificado en Lima Metropolitana, ¿no? Ya nosotros los especialistas, por ejemplo, no tenemos contacto con los usuarios, ¿no? Hay una plataforma de atención tipo banco, donde hay más de 20 personas atendiendo a los usuarios, directores, padres de familia, gente externa. Llega en la plataforma, las computadoras están bien equipadas y ahí le dan toda la información, toda la base de datos de cada sistema administrativo y de cada especialista está ahí, lo tienen ellos. ¿Necesitan algo? Ingresan un expediente, ¿en qué estado acá? Ya, muy bien, está aquí, le dan todo. ¿Quiere un reporte? Tenga, señora, se van contentos. Pero no estoy contento con eso, quiero consultar más. Bueno, le voy a llamar al especialista a ver si le puede explicar directamente por teléfono. ¿Ya? Te ponen en contacto y tú hablas con el usuario. Ya tú no interactúas con el usuario personalmente, ¿no? Tú estás trabajando de manera aislada del usuario, solamente sentada en tu gabinete y procurando producir, dinamizar los procesos, ¿no? Y mejorar la productividad y elevar la calidad de servicio, precisamente brindando respuestas acertadas, pertinentes, eficaces y siendo eficientes en el manejo de la cosa administrativa, ¿no? De tal manera que el usuario cuando viene, tiene que venir, no solamente a llevarse resultados, respuestas favorables, sino irse contento, pues. Esa es la razón de ser en la gestión pública. Entonces, un temático en gestión pública, considerando que la percepción general no es buena, pues, en la administración pública, todavía falta mucho por mejorar. Yo pinté algunas cosas importantes, también fui autocrítico de que todavía hay muchos entrampamientos, ¿no? Muchas normas y mil cosas, pero aún así, pues, en la universidad, el jurado que tuve era un tipo que ya era cesante y había trabajado en el sector, y había trabajado en el ministerio, incluso, ya son esos tíos ya un poco también ya están desfasados para esta época, pero ellos se han quedado con esa realidad antigua, ¿no? A pesar que han leído, están a tono, pero ya no conocen, no manejan, no están sintonizando y tocando o palpando la modernización y los procesos nuevos que se vienen dando en la gestión pública, ¿no? Entonces es como que se enfrascan y se encierran, ¿no? Entonces mi polémica fue en ese sentido de que yo tenía que demostrarle que han cambiado cosas desde el punto de vista organizacional, desde el punto de vista normativo, desde el punto de vista de la gestión misma. Hay nuevo enfoque, hay nuevos modelos, hay nuevos procesos, hay nuevos sistemas, se han introducido pues tecnologías, ¿no? Se han generado nuevos estilos de gestión, hay nuevas instancias que velan por la gestión del sector público, ¿no? Cada sistema está el servir, están las políticas públicas de Estado. Fue un explayamiento que se prolongó interesantemente, ¿no? Pero me sacaron de la tesis, ya a propósito, y eso es para medir un poco en qué medida la tesis hecha puede ser contrastado con la realidad, o para medir un poco de repente también mi capacidad de análisis y contraste de lo investigado con el juicio crítico de lo que sucede a nivel del contexto general, ¿no? Entonces, si yo asumo tercamente que estamos al 100% bacán, me tumba, porque estaría argumentando en base a un contexto que no es real, pues. Entonces eso también hay que tomar en cuenta.
Esa fue mi tesis en la maestría. Y a mí no me aprobaron por unanimidad, me aprobaron por mayoría. Porque siempre hay alguien, en caso de gestión pública, los temas son siempre discutidos, ¿no? Siempre son analíticos, así como en sociología, cuando sustenté también, me tocó pues la buena o mala suerte de tener a un jurado altamente ideologizado. Mi tesis en sociología fue acumulación capitalista y fracciones de clase dominante en las cooperativas agrarias de usuarios en el Valle Huaura-Sayán, en Lima provincias. Yo pretendía demostrar que el capitalismo, pues, en su proceso de maduración y desarrollo en las zonas urbanas, se expanden y se empiezan empiezan a extenderse a las zonas rurales. En todo caso, para desactivar gradualmente el proceso de colectivización que había iniciado la reforma velasquista, ¿no? Con las cooperativas agrarias de usuarios y de producción. Y el Estado, el sistema, el modelo, contribuía a eso en la medida en que el gobierno de la UNDE fue un gobierno de desactivación de la reforma de Velasco. Y las diversas leyes que dio Velasco para la reforma agraria y para mejorar las cooperativas y la autogestión en las zonas rurales en beneficio de los campesinos más pobres, finalmente se estaban siendo derogadas. Y el Estado, como dentro de su rol de financiamiento, del crédito, de la asistencia técnica, del apoyo, del planeamiento de los cultivos y otros, estaba cediendo y estaba abandonando. Y por lo tanto se estaba produciendo un proceso de crisis, de producción, de organización, en un nivel de empobrecimiento, de proletarización y de pérdida gradual de sus propiedades y de penetración de capital informal, ¿no? Mayoristas, capital comercial, capital financiero, capital industrial, empresas estaban yendo, como que ahora pasa a diestra y siniestra, ¿no? A empresas algodoneras, lo que está pasando en Ica, por ejemplo, ¿no? Las empresas financian las campañas agrícolas, las empresas ponen y condicionan los precios. Las empresas son al mismo tiempo grandes distribuidoras, grandes mayoristas, procesan industrialmente, exportan e importan y pagan precios que se les da la gana porque ellos otorgan la plata. A eso yo los llamé hace 30 años, en el 89, 90, y hice mi tesis, el proceso de penetración de fracciones del capitalismo o fracciones de clases burguesas al campo. Es decir, fracciones de la burguesía comercial, financiera e industrial estaban entrando al campo como capitalistas informales, reemplazando el rol del Estado que a través del Banco Agrario otorgaba los créditos. Y ya son ellos. Como el campesino estaba tan empobrecido por el abandono del Estado, gradualmente estaba empeñando o arrendando sus chacras, por último sembrando con plata ajena, y tanto que ya no le quedaba nada porque le pagaban lo que querían y se empobrecían tanto que terminaban por último vendiendo su chacra. Y estos capitalistas compraban y así iban acumulando y se daba lo que yo denominé un proceso del neolatifundismo en el campo. Que después, ahora ya lo tenemos, ¿no? Vaticiné eso, que a eso avanzábamos, que el modelo neoliberal nos llevaba a la destrucción del modelo colectivo en el campo. Y el latifundismo, derogado o tumbado por Velasco, se preparaba a través de la burguesía, ya no de la aristocracia latifundista de aquellos viejos tiempos, ¿no? De los hacendados, sino ya de la burguesía urbana, industrial, comercial y financiera, ya se preparaba a ser los nuevos latifundistas, pero con otra modalidad, pues, ¿no? Empresas, en fin. Y empezaron, en efecto, pues, a comprar no solamente a comprar chacras, a fraccionarse, las cooperativas desaparecieron, por último el Estado los remató con leyes y mil cosas. Por último ahora el campo ha sido entregado pues a las grandes propiedades, a las grandes empresas exportadoras, y pagan, maltratan, abusan y explotan, y ese es el resultado que tenemos ahorita, la huelga agraria, la toma, y esto iba a explotar, ya hace tiempo se ha ido madurando. Mira, a pesar que el campo garantiza la alimentación en las peores condiciones,
de manera autónoma, como sea, pero el Estado no le da atención, no le da apoyo. Y ahora el trabajador del campo, no me dejará mentir Cubías, que está allá más cerca, gana entre 30, 40 soles. Un trabajador del campo en un minifundio, en una pequeña chacra. Las empresas creo que pagan menos todavía que eso, ¿no? Pagan menos. Entonces es injusto. Entonces yo eso vaticé en mi tesis y encontré a un jurado altamente, diga. Decía que encima varios lo tercerizan todavía. Peor todavía. Encima lo tercerizan. Peor, te imaginas. Eso es lo más triste. Entonces todo ese fenómeno yo analicé, vaticiné, lo planteé como tendencia, pero en esa época que yo sustento, pues, las tesis eran demasiado, tenían mucho componente político, ideológico, ¿no? Estaba de por medio el debate nacional también, de qué hacer, por último, ¿no? Interpretando, analizando cosas, cuando la cuestión de fondo era cambiarlo, ¿no? Otros planteaban posiciones radicales, ¿no? Y en este caso, pues tuve a un jurado que era duro y tenía una posición radical, ¿no? Que lo que yo estaba hablando era prácticamente una argumentación pequeñburguesa, en fin, me atacó por ese lado, ¿no? Fue por el lado ideológico, ¿no? Ya me tildó pues, de reformista, en fin, de estar abrazando posiciones revisionistas, en fin, de diferentes tipos. Pero fue muy debatido y me demoré fuerte, aprobé por mayoría, ¿no? Porque finalmente prevaleció la parte teórica, metodológica, argumentación, un poco el análisis del contexto, ¿no? Ya en mi tesis de doctorado, ya fue sobre presupuesto público. Factores que inciden en el proceso de la ejecución presupuestal en la UGEL 05, San Juan de Lurigancho de Agustín. Entonces, ahí analicé pues, por qué diablos las UGELes, la administración pública en general, devuelve plata al tesoro público. Existen bajos niveles de ejecución, deficiente nivel de ejecución. Entonces describí, analicé el proceso de ejecución presupuestaria. Por ejemplo, la UGEL 5, una UGEL que atiende más de 1.200 colegios. Hermanos, a pesar que trabajamos de alguna u otra forma, con esfuerzo y coordinación, pero hay algunos sistemas administrativos, producto de entrampamientos, también a nivel de la DEL y del Ministerio, que no permiten ejecutar el 100% del presupuesto. Hemos superado bastante. Más antes devolvíamos pues 1 millón, 2 millones, ¿no? De soles, que todavía estaba dentro del marco, ¿no? Pero ahora con gerentes públicos, con mayores sistemas y 1000 cosas, más burocracia que se ha aumentado, se ha empezado a devolver a 2, a 3, hasta 3.500, peligrosamente nos acercamos hasta 4.500 de devolución. ¿Qué estaba pasando? Que se ha ampliado la burocracia, se ha ampliado la contratación de personal administrativo y profesional para sistemas como presupuesto, logística principalmente y administración donde ejecutan. Han llegado un montón de pulpines, pero sin embargo son ágiles, hábiles, rápidos con su máquina, pero no tienen el expertise, el conocimiento y el manejo de los procesos de ejecución o el manejo de los sistemas administrativos claves, hermano. Y eso finalmente genera entrampamientos, genera malos procedimientos, genera retardos en las calendarizaciones, no se dan coordinaciones adecuadas, nos atrasamos mucho internamente, el ministerio interviene, por último, te amonesta, ¿por qué no ejecutas? ¿Qué te pasa? Te dan plazos, no lo haces, te quitan la plata, te congelan. Te dicen, bueno, no, ya no es posible, te ordenan a modificar esa partida para destinar a otro que es más prioritario, o hay exigencias a nivel de política del gobierno, y resulta finalmente que hay cosas que te han destinado para gastar y no lo has gastado, y de pronto te exigen, como no lo has gastado, no lo has certificado,
no lo has comprometido, te exigen modificarlo para gastar en otra cosa que ya el gobierno manda, cuando tú en realidad necesitas esa plata. ¿Te das cuenta? Entonces, por último, a veces ya no puedes gastarlo porque la norma te prohíbe y no te permite modificar para otra cosa. Entonces, ¿qué vas a hacer con esa plata? Tienes que devolverlo al tesoro. Y cada centavo que devuelves al tesoro, el otro año te quitan en el siguiente presupuesto. ¿Por qué? Por ineficiente. Porque deducen que no lo necesitas. No es que no lo necesitas, sí se necesita. El problema está en que no hay capacidad para gastarlo. No hay capacidad técnica. ¿Ah? Requiere capacitación. Ahí nosotros entonces planteamos programas, planes, proyectos, ¿no? Por caso, inducciones, capacitaciones al personal, capacitación continua, mejora continua. Entonces mi tesis fue por ese lado. Diversos factores internos, externos, el proceso mismo de ejecución. Claro que en ese tema yo estoy metido en la jarana, hablé de todo, ¿no? Pero sin embargo, también igual me sacaron del contexto, ¿no? Pero finalmente también salí aprobado, salí airoso, pero también, claro, yo tuve que defender también la realidad en la cual nos encontramos y admitir que esta realidad de Lima no pasa a nivel nacional. En Lima está un poco más avanzado en lo que es sistema y gestión administrativa, pero en las provincias hay limitaciones muy serias, ¿no? Hay limitaciones muy fuertes todavía en ese sentido, aunque hay esfuerzos por avanzar, ¿no? En gestión escolar con compromiso de desempeño, en gestión administrativa también con compromisos de gestión, que tiene que ver con el manejo de los sistemas administrativos y la gestión por resultados también. Pero aún así todavía hay algunas limitaciones. Pero tuve que ser autocrítico también, ¿no? También tuve que darle su chiquita también a la Andrés y a la mujer, el propio ministerio, de admitir que hay cosas que no se está haciendo bien y dar pie a que se hagan más investigaciones y plantear algunas hipótesis que permitan generar nuevas investigaciones, como también generar algunas aportes de carácter práctico. Entonces, de eso se trata, que finalmente argumentemos, analicemos en ese sentido y procurar en la discusión de resultados llenar pues todos esos elementos, ¿no? También, como dice Cubías, guardarnos un poquito para que cuando el jurado pretenda por ahí sacudirnos, ya estar preparado y soltarnos un poco también, ¿no? Pero midiendo para que en todo caso no tratando de arrasar al jurado, ¿no? Siempre dándole su lugar, porque al fin y al cabo son, vamos a decir, entre comillas, son la eminencia de alguna manera, ¿no? Tienen expertise, conocimiento, cada uno en su campo. Entonces, la tesis finalmente se aprueba porque se argumenta bien, porque se demuestra y se explica bien los resultados, porque se contrasta, se compara y al mismo tiempo se hacen adecuados análisis, ¿no? Porque se aporta científicamente al conocimiento desde el punto de vista teórico y se aporta también a la mejora desde el punto de vista práctico a las instituciones para la toma de decisiones, para el logro de objetivos de las entidades, ¿no? Y la mejora de las condiciones de vida. Entonces, a eso apuntamos. Bien, amigos, entonces si no hay más comentarios, esperando pues que modestamente haya servido de algo esta charla, esta conversación, creo que ya más o menos también estoy yendo a recibir algunas sugerencias, ¿eh? Todos estamos aprendiendo en este proceso, no hay conocimiento acabado, todos estamos retroalimentándonos también en cada experiencia con ustedes, miren, y vamos aprendiendo cosas. Señor doctor Michel, Omar, el mismo José Vizcarra. Todo ok, doctor. Los tres no nos hemos sobrevivido esta vez ya. Todo clarísimo. Listo, entonces. Sí. Todo bastante, y hablar. Entonces, bastante claro y bastante... quedamos así, pues. Ajá. Ya, doctor. Listo, hermano. Gracias, Michel. Ya, Vizcarra, quedamos así entonces. Así es, doctor. Para ir preparando todo para la próxima semana. Correcto. Ya descansar. Omar Cubías, igual manera entonces. Listo, doctor. Ya tú avanza todo lo que tienes. Ya estamos, ya. Listo. Final. Sin más preámbulos. Hay que darle con todo. Cerramos hoy. Ok. Ya pues, voy a tratar de mandarle la grabación a ustedes. Sí, doctor, por favor, el link
para ver la grabación. Ajá, y también el PPT lo voy a pasar a los correos. Genial, eso sí. Sí, muchas gracias. Ajá. Ya, ok, nos vemos entonces. Cuídense, muchachos. Gracias, doctor. Hasta otro momento. Hasta Igualmente, la siguiente doctor. semana. Buenas noches. Sí, buenas noches. Ya. Ya, gracias.